muchas acciones en el mundo indígena, mucho movimiento. ¿Por qué razón? Pueden haber varias. Por un lado está la reunión de la OEA la próxima semana aquí en Asunción. Por otro lado están las actividades, las planificaciones de las organizaciones indígenas. Entonces, como lugar equidistante es Asunción, entonces están viniendo a Asunción. Además también aquí está el INDI, las instituciones que pueden dar solución a sus problemas. Así tenemos, por ejemplo, el tema grande y grave y que sigue llamando la atención de propios extraños, como suele decirse, el desalojo de esta comunidad Uapó del distrito de Ibrarobaná en el departamento de Canindeyú la semana pasada. Sigue dando que hablar y sigue doliendo y hay varias reflexiones sobre el punto. Pero ¿cómo sigue este tema? ¿Qué dice la CONAPI? ¿Qué dice el Instituto Paraguayo del Indígena? Otro tema también bastante importante que vamos a desarrollar. Vinieron indígenas de los Paitauterá del departamento de Amambay. ¿Qué hacen? Vienen a gestionar la solución de sus tierras y a hacer denuncias también porque hay especialmente personas brasileñas de estancias que están entrando en sus tierras y eso no les gusta, no solamente porque entran en sus tierras, sino porque les afecta en el relacionamiento, en la vida cotidiana. Y así, ¿qué pasa con Sagoyamaxa? La alegría de Sagoyamaxa. ¿Se puede concretar esta semana este decreto que pueda devolver realmente la alegría a los habitantes de Sagoyamaxa, los Enslet, acá en el presidente Ayes? Para que a partir de esto también pueda hacer y rehacer todo el mundo cultural Enslet. Esto es interesante. Y una novedad también en el aspecto comunicacional. Los Ayoreo presentaron un documental. Ellos hicieron, ellos hablaron y ellos contaron sus historias. Estos temas entonces estaremos enfocando en el programa de Con Voz Propia ahora. Y para seguir, vamos a escuchar al presidente del Instituto Paraguayo del Indígena, el licenciado Jorge Servín. Preguntámosle ya, ¿qué está haciendo el INDI para dar solución definitiva y no producirse más nuevos desalojos en la comunidad Uapó, allá en el distrito de Ibrarobaná? Bueno, el INDI había hablado con el ministro del Interior cuando nos enteramos, porque nos enteramos también medio a última hora de que iba a haber un desalojo un día antes, horas antes del desalojo, ya en la primera ocasión. Entonces lo que yo hice fue llamar al ministro del Interior y a otras autoridades como la comandancia de la Policía Nacional de la zona y aquí de Asunción, pidiendo un poco una tregua para que no suceda un desalojo violento y mucho menos inoportuno en términos del tiempo, justamente con la institución que debe velar con otras, ¿verdad?, la atención a los pueblos indígenas. Paramos una vez, una segunda vez y también en la tercera vez, claro, seguramente el mismo día de la audiencia se fijó el desalojo y en ese momento yo no estaba en el país, pero ocurrió ese desalojo, ya no podemos nosotros olvidarnos qué pasó. Lo que estamos tratando es ahora de entender un poco y de acompañar dentro de todo lo que implique el derecho de los pueblos indígenas y también en el marco del derecho de las empresas o inversores o sea ganaderos, sea de agricultura mecanizada que existen en el país, y de ver que todos tenemos derecho en vivir bien y de tener un espacio propio en el país. Es decir, tenemos que buscar una gobernabilidad y en esa búsqueda estamos ahora. Hay una audiencia en la cual vamos a participar como INDI y seguramente ahí vamos a esgrimir o a argumentar las razones que nosotros encontramos del lado de los pueblos indígenas y específicamente en el caso de esta comunidad. ¿Y cómo no aprovechar esta situación para hablar de la comunidad Sagoyamaxa de los Enclet aquí en el departamento del presidente Ayes? Además, el presidente del INDI, hoy presidente del INDI, conoce muy bien este tema, ha realizado los trabajos iniciales hace mucho tiempo de la situación laboral, la situación de las tierras, la situación cultural, la situación religiosa, así que es un tema bastante conocido por él. Ahora, está por promulgarse, así deseamos, el decreto que expropia estas tierras a favor de la comunidad. Pero esto soluciona en parte el problema, pero ahora tiene que venir la implementación y la realización de proyectos de desarrollo
en la comunidad de Sagoyamaxia. Y aquí tiene mucho que ver y que hacer tanto el INDI como otras entidades públicas, Ministerio de Salud, de Educación, Obras Públicas, ANDE, etcétera, y también nuestra misma institución, la SICOM, a nivel de medios de comunicación o la promoción de la comunicación, del derecho a la comunicación. Así que entonces, presidente, bueno, ¿cómo empezamos para rehacer la vida o continuar o apoyar los proyectos de esta población que está recuperando sus tierras? Bueno, el INDI estuvo acompañando todo el tiempo, lastimosamente en algunos casos, en otras presidencias, en contra de la comunidad, porque los fondos justamente fueron sacados de acá y hicimos en su momento la denuncia con esta administración actual. Pero independientemente de eso, lo que nosotros queremos valorar aquí es que hay una expropiación en puerta final, ya digamos, y confiamos plenamente que el presidente va a poder dar el colorario final, digamos, a este esfuerzo que hay de los tres poderes del Estado, porque la Corte Suprema, el Parlamento en este caso, y falta que el Ejecutivo, que presentó justamente el pedido de expropiación, ahora corone, digamos, con la firma, la estampa del presidente, en favor de los indígenas de la comunidad Sagoyamaxia. Que te cuento, el miércoles pasado tuvimos la audiencia en Costa Rica, donde el Estado paraguayo y esta persona que está hablando al frente de la misión expuso y rindió, digamos, examen ante la Corte Interamericana y fuimos felicitados por la Corte. Y 5 minutos antes de que termine la audiencia nos enteramos de la expropiación, con lo cual también fue un cierre decoroso y victorioso, por decir, no solamente para la delegación, sino sobre todo por los indígenas. Ahora, en el caso del asentamiento, digamos, la gente está allá en la tierra. Lo que nosotros tenemos ahora un fondo que destinamos, repusimos los fondos, reprogramando las actividades acá en el INDI, con lo que se había extraído en forma que nosotros creemos irregular, que la justicia está ahora en estudio que dictamine eso, qué es lo que pasó. Pero en tanto suceda eso, nosotros tenemos ya reprogramado un fondo del presupuesto 2014 para que, en el caso que ya se termine, digamos, esta parte de la historia de la posesión de la tierra, podamos aplicar tanto en Sagoyamaxia como en Yaqueaxa. Por ejemplo, hay problemas, Oscar, de infraestructura que nosotros no podemos descuidar. Está el tema de la vivienda, está el tema del agua, los servicios básicos, el tema de la luz, ¿verdad? Que son servicios imprescindibles en la vida de cualquier persona en el mundo, ¿verdad? Y los indígenas, obviamente, el dotarles de agua potable, que dejen, como dice el presidente, de tomar agua marrón, le cambia la vida a la gente en salud, en todo sentido, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, es una necesidad que va a ocurrir y se va a tener que trabajar ahí. Tampoco va a ser mágica, digamos, la respuesta, pero hay que plantearse esos desafíos. El tema de la vivienda, por supuesto, viviendas dignas, viviendas adecuadas, y que los indígenas lo necesitan. Después también, no solamente este servicio, sino también ingreso. Necesitamos pensar, y de hecho antes de ayer estuvimos hablando con los líderes presentes acá de Sagoyamaxia y otras familias. Pensamos en la constitución de pequeña ganadería familiar, no solamente que le dé el sustento de la leche, sino también del engorde y la venta de animales, porque eso va a favorecer, porque el escenario chaqueño es para eso. O sea, está reprobado que la ganadería es lo que funciona bien. Y además la ganadería, existe la cabra, existe el ganado menor, que también obviamente hay que incentivar. Es decir, yo creo que tenemos la oportunidad como Estado de brindar una experiencia no solamente de la tierra, de restitución, sino que vaya acompañado de toda una gestión social y de reivindicación también que hay que hacer en términos de la cultura, en términos del fortalecimiento comunitario, porque la tierra es de todo, no es solamente de fulano y mengano, sino que es una tierra comunitaria colectiva. Hay que juntar todas esas ideas y ver cuáles son las necesidades más perentorias y urgentes y proponernos qué cosa es a 6 meses y qué cosa es a 1 año y otras cosas que son, digamos, de mayor plazo en el tiempo de esa gestión. Por lo tanto, hay que ponerle racionalidad a esas necesidades, no solamente el afecto y el querer hacer, sino racionalizar los pedidos y encaminar, sea en el INDI o el INDI con otras instituciones como emergencia, como salud, como educación, como el tema de Senavital y otros servicios como el agua potable.